Buenas tardes, mi nombre es Andrés Orjuela y hoy les voy a hablar acerca de la atención al ciudadano y al usuario referente a la OPEC 127.503, Gestor 1. ¿Y cómo se define la atención al usuario? La Constitución Política de Colombia en su artículo 2 establece el servicio a la comunidad como uno de los fines esenciales del Estado. Para cumplir este mandato, las entidades de la Administración Pública Nacional deben poner a disposición los instrumentos, los canales y los recursos necesarios para interactuar con la ciudadanía y satisfacer sus necesidades de acceso a la información, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, bajo principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, y así garantizar el goce efectivo de sus derechos. Por otro lado, el Decreto 2623 de 2009 hace referencia a que el Sistema Nacional del Servicio al Ciudadano es el conjunto de políticas, orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, organismos, herramientas y entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas encaminando la generación de estrategias tendientes al incremento de la confianza en el Estado y mejoramiento de la relación cotidiana entre el ciudadano y la administración pública, buscando los siguientes objetivos: fomentar el fortalecimiento institucional de las entidades y dependencias encargadas del servicio al ciudadano mediante la expedición de lineamientos y políticas de mejoramiento y la generación de herramientas de asistencia técnica para aumentar la calidad del servicio que presenta, además de fortalecer los canales de atención al ciudadano en las entidades públicas. También tenemos la referente a la DIAN. El servicio es ante todo el compromiso que los servidores públicos de la DIAN y o agentes que despliegan en su cotidianidad para satisfacer las necesidades de los ciudadanos clientes en cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado, garantizando sus derechos como ciudadanos. Para ello, el planteamiento estratégico de la DIAN se diseña teniendo como referente, entre otros, el modelo de gestión pública efectiva y el modelo de integración de la planeación y la gestión, los dos tendientes a mejorar la efectividad, la colaboración, la eficiencia, capacidades y técnicas para atender oportunamente y con calidad los requerimientos de los ciudadanos clientes, asimismo mejorar los mecanismos de interacción y acceso a los ciudadanos clientes a la oferta de trámites y otros procedimientos administrativos o PAS. Bueno, con el propósito de presentar un servicio transparente, incluyente y de calidad a la ciudadanía, dando cumplimiento a sus expectativas, toda entidad debe desarrollar la gestión del servicio al ciudadano a partir de las siguientes características de la atención a la ciudadanía, las cuales son: incluyente, digno, efectivo, imparcial, oportuno, claro, transparente y de calidad. Respecto a los atributos del servicio que maneja la DIAN, estos deben ser consecuentes con la responsabilidad social que tiene la entidad y coherente con los principios y valores éticos adaptados por ella, los cuales hablaron en el tema anterior. Sin embargo, vamos a hablar respecto a ellos. Este debe ser amable, que es la capacidad de hacer sentir al ciudadano cliente bienvenido, generando un clima de apertura, de cordialidad y serviciabilidad. También debe ser respetuoso, que es la disposición para ofrecer al ciudadano cliente un trato cortés y equitativo. Debe ser confiable, para garantizar al ciudadano cliente unidad de criterios ajustados a los procedimientos, normas de asistencia e información, demostrando interés por solucionar sus problemas con resultados certeros. También deben ser seguros, garantizando la confidencialidad, así como la adecuada administración y salvaguarda de la información que se recibe el ciudadano cliente. También debe ser personalizado. Cada ciudadano cliente es único, por lo tanto recibe atención en horarios de trabajo convenientes. Efectivos. Presentación de servicio de calidad, exacto, oportuno y veraz, que satisface las necesidades y expectativas de los ciudadanos clientes con un uso óptimo de los recursos de la entidad. Por otro lado, también tenemos la relación del servidor público y el ciudadano cliente. Como servidores públicos y o agentes, cada día tenemos contacto con ciudadanos clientes, ya sea de manera personal, telefónica o virtual, el cual genera un intercambio en el que ellos expresan sus requerimientos y necesidades y esperan ser atendidos con rapidez, eficacia y amabilidad. Entre más se conocen las características de los clientes, sus actitudes, percepciones, expectativas y necesidades, cosas que ellos solicitan, el servicio va a ser un poco más rápido y efectivo, que es lo que buscamos nosotros como ciudadanos.
y ellos también para hacer un poco más ágil todos los procesos. Un factor que también facilita esto es la calidad de la relación y por tanto una buena atención es conocer los derechos y deberes tanto del ciudadano cliente como las de los servidores públicos. Ahora hablaremos un poco de los derechos y deberes del servidor público. Los derechos son 6. Primero, recibir capacitación, cualificación y actualización en temáticas específicas para el mejor desempeño de las funciones de cara al ciudadano. 2. Recibir tratamiento cortés por parte de superiores y supervisores para dar instrucciones u orientaciones y también para retroalimentación o llamados de atención. 3. Contar con espacios adecuados, cómodos y acondicionados para la gestión del servicio. 4. Recibir las herramientas e insumos necesarios para desarrollar la labor, tener el acceso permanente y suficiente a la información requerida para brindar atención. 5. Ser reconocidos por logros y excelencias del servicio. Y 6. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y manuales de funciones, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y términos de referencia. Recibir trato digno y respetuoso por parte de la ciudadanía, artículo 429. Ahora los deberes. Primero, dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción alguna. Atender a todas las personas que hubieran ingresado o accedido a un punto o canal de servicio dentro del horario normal de atención. Propender y verificar que se publique información completa y actualizada en los canales de servicio, carteleras, pantallas, páginas web y demás medios dispuestos de acuerdo con 4. Las funciones de sus distintas dependencias y trámites y OPAs que presentan. 5. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos que están sujetas a las actuaciones de los particulares frente a los respectivos organismos o entidades. 6. La dependencia a quien debe dirigirse en caso de queja o reclamo. 7. Asistir a las capacitaciones y actualizaciones de información programadas por la entidad en relación de temática de servicio al ciudadano. 8. Brindar información certera soportada en procedimientos o normativas vigentes. Y 9. Conocer al detalle el portafolio de servicio de la entidad, sus dependencias, requisitos, canales y horarios de atención. Aplicar los manuales de procedimientos, planes y protocolos asociados a la gestión del servicio al ciudadano. También tenemos una carta de trato digno, que son los derechos del ciudadano cliente. La primera, ser tratado con respeto y la consideración debida de la dignidad del ser humano. Recibir atención personalizada durante 40 horas a la semana. Tener igualdad de trato y acceso a las instalaciones y servicios. Ser atendido siempre que hubiera ingresado a las oficinas dentro del horario normal de atención. Exigir la reserva de su información. Recibir atención especial y referente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, entre otros. Contar con espacios idóneos para consultas de expedientes y documentos. 8. Exigir el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos. 9. Conocer, salvo estricta reserva legal, el estado de sus solicitudes o trámites y obtener copias de documentos a su costa. 10. Presentar peticiones, consultas, solicitudes, quejas o reclamos, así como tener información correcta y actualizada sobre los requisitos que las normas vigentes exigen. 11. Recibir respuesta oportuna y efectiva a las peticiones, consultas, solicitudes, quejas o reclamos. 12. Presentar peticiones, consultas, solicitudes, quejas o reclamos por cualquiera de los medios tecnológicos o electrónicos disponibles en la entidad. 13. Exponer argumentos y aportar documentos, entre otros, para pruebas en sus actuaciones y trámites. 14. Recibir oficialmente las disculpas en caso de errores cometidos por la entidad. Y 15. Cualquier otro que le reconozcan la Constitución y las leyes. Tenemos los deberes del ciudadano cliente, que son los siguientes: acatar la Constitución y las leyes. 2. Obrar conforme al principio de la buena fe. 3. Ejercer con responsabilidad sus derechos y abstenerse de reiterar soluciones evidentemente improcedentes. 4. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 5. Solicitar en forma oportuna y respetuosa documentos, trámites y servicios. 6. Informarse de los requerimientos de trámites y servicios que va a solicitar.
7. Cumplir con todas las condiciones, obligaciones y restricciones que impone la norma del trámite y servicio. 8. Comunicar oportunamente a la entidad del cambio de domicilio. 9. Sugerir las mejoras a los procesos de servicio e información e informar los errores que se detecten. 10. Adoptar las seguridades necesarias para proteger la información. 11. Velar por la privacidad y la seguridad del uso de su identificación y de sus claves. 12. Cumplir con los requerimientos técnicos necesarios para acceder a los servicios en los que se emplean las tecnologías y la información en las comunicaciones. 3. Cuidar, conservar y no alterar los documentos que se le entregan. 14. Seguir los procedimientos de atención establecidos por la entidad para cada trámite y servicio. 15. Conocer los plazos para retirar los documentos solicitados. 16. Verificar el o los documentos que se le entregan. 17. Respetar el orden dentro de las oficinas y puntos de contacto de la entidad. 18. Mantener la confidencialidad que se le solicite con la relación a las condiciones del trámite y o servicio. Ahora hablaremos de la comunicación con el ciudadano y el cliente. Existen dos tipos de comunicaciones dentro de esta norma. Una es la escucha activa. Es un elemento esencial del proceso de comunicación y por tanto la atención a la ciudadanía. Esta capacidad se refiere al grado que las personas perciben cómo somos capaces de ponernos en su lugar, que comprendemos lo que nos están exponiendo y lo que sabemos cómo se siente, según la PNSC de 2017. Esta debe cumplir con 4 aspectos, que son el sentir, el interpretar, el evaluar y el responder oportunamente. También tenemos la comunicación no verbal. Esta es la atención al público, trasciende más allá de las palabras, pues no en todo proceso de comunicación existen ingredientes no verbales que determinan la calidad de la misma y por consiguiente la satisfacción del ciudadano cliente. Esta también hace referencia al contacto visual, a la expresión facial, a los gestos, a la postura corporal, al movimiento de las piernas y los pies, a las distancias de proximidad, a los movimientos de cabeza, al volumen de la voz, a la fluidez y la perturbación del habla. Los aspectos más comunes y necesarios para la atención. Inicialmente se deben cumplir estrictamente los horarios, para respetar y tener en cuenta el tiempo que intervienen las personas para acercarse al punto de atención. Se debe llegar anticipadamente al punto de trabajo. Para iniciar el equipo debe verificar el sistema, las novedades del día y de no contar con eso se debe informar a los superiores o a las personas encargadas. El tratar a las demás personas como a usted le gustaría ser tratado. Conocer el portafolio de trámites y esos procedimientos administrativos. También tenemos evitar los distractores, el uso de celular o estar en las redes sociales. Debe conocerse el centro de servicios en caso de, por ejemplo, si una persona necesita trasladarse de una oficina a otra, se puede indicar a la persona cómo llegar a ella. Su presentación personal, que es algo indispensable dentro de la DIAN, y asumir el rol de servicio, saber en qué podemos ayudar y cuál es nuestra finalidad dentro de la DIAN. ¿Cuáles son los principales canales de atención? La DIAN maneja 3 canales de atención, que uno es el presencial, que son los puntos de contacto, oficinas y demás dependencias con presencia. El telefónico, que hace referencia a la telefonía fija, la telefonía móvil, el IP, la mensajería unificada de Exchange, el buzón de voz de Microsoft Outlook, nivel central, centro de contacto, llamadas de salida o de entrada. O la virtual, que son las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, los chats, los foros, el portal web, los servicios de peticiones, quejas y recursos, denuncias, correos electrónicos, foro, chat de contacto de usuario, la mensajería SMS. También tenemos un protocolo de servicio en la atención. Este siempre se va a manejar dependiendo del tipo de canales de atención. Sin embargo, va a ser como de cierta forma monótono, siempre se va a seguir ese escalonamiento, que va a ser el contacto inicial, que es hacer sentir al ciudadano cliente bienvenido y cómodo.
generando un ambiente de confianza. La sintonía, que es identificar el motivo por el cual el ciudadano cliente se acerca y que ambos tengan clara la necesidad. Por último, verifique y analice cada una de las soluciones. El desarrollo, que es analizar la información para gestionar el trámite o procedimiento administrativo. Y la finalización, que es transmitir una imagen positiva y agradable, despejando cualquier duda adicional que el ciudadano cliente pueda tener antes de finalizar la atención. Dentro de ello, lo más importante o más relevante que se puede encontrar es la forma de afrontar los problemas. ¿Cuáles son los pasos que recomienda la propuesta? El paso 1 es dejar que el ciudadano cliente se desahogue, que nos diga todo lo que está pasando y prestar atención detalladamente para poder así llegar a un acuerdo entre los dos. Evitar caer en la trampa del filtro negativo. Este hace referencia a que el roce entre las personas, que uno sabe más que otro y muchas veces nos exasperamos. Manifestar empatía entre el ciudadano cliente es un factor fundamental en situaciones difíciles para expresar pues la empatía y no el enojo hacia el cliente. También tenemos el empezar a solucionar activamente el problema, buscar cómo puedo servirle, cómo puedo decir acerca más del problema, no precipitarse a sacar una conclusión pues que no estamos seguros. También tenemos el llegar a un acuerdo sobre la solución. Apenas se tengan todos los datos y se deben ejecutar las siguientes acciones. Identificar una mejor opción juntamente con el ciudadano cliente. Ser realista en la solución, nunca prometa lo que no se puede cumplir. Y cerciorícese que el ciudadano cliente es una solución aceptable. Después también se debe hacer un seguimiento. Cuando el caso sea cerrado es muy importante que esté dentro de su campo, hacer seguimiento para que el ciudadano cliente al regresar no se encuentre nuevamente con la frustración. Y el último paso es recuperarse. Dentro de ese conflicto siempre quedamos como con alteraciones, entonces debemos tomar un momento de calma, de energía, recuperar factores emocionales, pues para así no llegar a, como decimos vulgarmente, a un momento de locura. Siempre debemos tener en cuenta que existen momentos de dificultad, más no clientes difíciles. Es lo que siempre se hace relevancia en el manual. También hablamos de la atención al ciudadano. Entonces, respecto a la atención preferencial, se hace referencia a las siguientes recomendaciones. Estar siempre proactivo. Mantener siempre un contacto visual con la persona para generar confianza. Confirmar siempre un gesto y verbalmente que entienda el motivo de la consulta o el trámite. Cuidar la imagen corporal, ya que por su aspecto influye en la percepción del servicio. Mantenga una buena presentación personal, porte el uniforme, chaleco, carnet u otros distintivos suministrados por la entidad, para así poder generar un poco más de confianza. En mantener el puesto ordenado, según la circular 00032 del 2015. En lo posible realizar seguimiento a la atención que no pudo ser finalizada. ¿Qué se debe evitar? Por lo general se debe evitar no tutear a los ciudadanos. Siempre se debe manejar el usted o el ustedes. No hablar por celular con otros compañeros ni en el horario de atención. Si se requiere contestar, retírese del puesto de trabajo. No chatear frente al ciudadano cliente. Tampoco se debe remitir al ciudadano cliente a otros canales o servicios en línea sin antes ser orientado sobre el uso. No se deben realizar actividades como maquillarse o arreglarse las uñas frente al ciudadano cliente. No comer en el puesto de trabajo ni masticar chicle cuando atiende al ciudadano cliente. Y no aceptar regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios de parte de sus clientes, contratistas o intermediarios. Respecto a la atención telefónica, ¿qué es recomendable? Contestar cualquier llamada rápidamente, máximo al tercer timbre. Utilizar una velocidad en la conversación menor que la empleada en la atención presencial o en la interacción normal. Sonreír. La actitud también es percibida a través del teléfono. Establecer como prioridad la atención antes de distracciones que provengan de compañeros de trabajo o de cosas que estén sucediendo y que dispersen la atención. Explicar al interlocutor por qué debe poner en llamada en espera. No se debe decir hola, porque esto genera como una confianza más allá de la normal. Se debe decir aló. No elevar la voz, tampoco susurrar. Esto genera desconfianza.
No trasladar emociones personales negativas personales a la atención telefónica. No debe masticar, comer mientras habla por teléfono. No permanecer callado demasiado tiempo sin dar señales de que está escuchando al ciudadano cliente. Use cuidadosamente el mute. Respecto a la comunicación virtual, también se hace el chat a través del mecanismo EVA. De este no se habla mucho en general, pero se habla más de los foros, que son las opciones de encontrar respuestas rápidas. Para ello es recomendable abstenerse de castigar a un miembro de comportamiento pobre o de particular en una guerra apasionada. En su lugar debería notificar al responsable del foro por lo ocurrido, o sea, no criticarlos por no saber una pregunta que muchas veces también para nosotros es difícil. Personalizar con títulos de respeto. No se tiene un número de veces mínima para llamar al interlocutor por el nombre y apellido. Esto debe ser relacionado con el contexto de la llamada. Siempre ser cortés y antes de crear un nuevo hilo de conversación, revise si no existe ya un tipo similar. Utilizar adecuadamente las reglas ortográficas, el uso adecuado de las mayúsculas, las minúsculas, conectores, signos de puntuación y tildes. El manejo de palabras que son siglas deben utilizarse siempre mayúsculas sostenidas, por ejemplo la palabra Diane o Ruth. Es aconsejable no hacer resurgir un tema muy viejo si no se agregó nada importante. Esta práctica se conoce como resurrección o necroing. Dividir las respuestas largas en bloques. Cuando cite un comentario anterior, incluir la porción relevante de dicho comentario. Hay que recordar que su audiencia estará viendo posiblemente el comentario que cita en la misma pantalla y que podrá volverlo a leer si es necesario. ¿Qué se debe editar? No utilizar redundancias, extranjerismos, tecnicismo o jerarquía inadecuada. No dejar que transcurra mucho tiempo sin escribir al ciudadano cliente para que no piense que ha perdido la comunicación o en el chat. No utilizar símbolos, emoticones, caritas, signos de admiración, etc. No utilizar mayúsculas excepto cuando corresponda por ortografía. Y evitar ensimismarse en sus intereses e intentar en su lugar responder los temas que inician otros más antes de iniciar los propósitos. Y estas son las fuentes que se utilizaron para este tema, que fueron el ABC del Servicio Ciudadano, la Carta de Trato Digno de la DIAN, el CTAC 0054, Protocolos de Servicio a la Atención, y el Decreto 2623 de 2009. Muchísimas gracias.